Hola, ¿qué tal comunidad? Gracias por acompañarme una vez más. Como siempre, soy JS el Muñeco y les doy la más cordial de las bienvenidas aquí en Relatos del Muñeco. El payaso de la morgue. Historia escrita por Jacqueline Sandoval. Los invito a que visiten su página de Facebook, Relatos Paranormales. El enlace se los dejo en la descripción de este video. Sin más, comenzamos. Jamás me imaginé trabajar en una morgue, no porque sintiera miedo, sino porque no me llamaba la atención ser vigilante de un recinto. En ese entonces, yo estudiaba medicina, pero mi novia Karina quedó embarazada, por lo que tuvimos que adelantar la fecha de la boda. Como no contaba con mucho dinero, acepté el empleo de vigilante de la morgue. En los primeros días, todo era muy tranquilo. Como mencioné, no sentía miedo, puesto que yo no creía en cosas paranormales. Pero al ir pasando los días, comencé a cambiar de opinión. Los primeros indicios de actividad paranormal fueron los cambios de temperatura. Cada noche a las 3 de la mañana bajaba el termostato al mínimo. Esto duraba media hora y luego la temperatura se normalizaba. El segundo indicio eran los caramelos que encontraba en mi escritorio, los que parecían luego de volver a dar la ronda de rutina. La primera vez que abrí el envoltorio de dichos caramelos, me llevé una desagradable sorpresa. Estos estaban cubiertos por larvas negras y expedían un asqueroso olor aún más potente que el de los cadáveres que llegaban cada noche. En un comienzo pensé que tal vez todas estas cosas eran bromas de los estudiantes que iban a hacer sus prácticas en ese lugar, por lo que decidí enfrentar la situación. Cierto día, al terminar mi turno, me quedé un momento más para esperar que llegaran los estudiantes y con voz firme los encaré. Ellos me miraban de forma muy asombrada, sin emitir un solo sonido. En ese momento, no me había dado cuenta que pedía explicaciones a gritos, tal vez por el susto que tenía en ese instante, ya que minutos antes había escuchado una aterradora voz llamándome por mi nombre, seguido por una siniestra carcajada, acompañado por la melodía característica de los circos, pero con una tonada aterradora. En ese instante el tanatólogo se me acercó y tomándome del brazo me llevó a su oficina y le dijo a los demás que se fueran de sus puestos de trabajo, que él se haría cargo de la situación. Aquellos jóvenes obedecieron y nos dejaron solos. Al llegar a la oficina, sacó un cigarrillo y me dijo: aquí es normal que sucedan cosas inusuales, objetos que se caen, mirar sombras, escuchar pasos, etc. Eso no representa ningún problema. Para nosotros ya nos hemos acostumbrado y lo tomamos como algo normal.
estamos rodeados de espíritus. Estos jamás nos han dañado hasta que llegó a quien denominamos el payaso de la morgue. Aquel payaso no era un mal hombre en vida, pero producto de una depresión cometió un grave error. Creí que era la estrella de un circo itinerante, pero al llegar a nuestro pueblo, se enamoró locamente de una hermosa jovencita. Debido a esto, dejó el circo y se quedó para conquistarla. Luego de un tiempo, logró casarse con ella y tuvieron un hijo, siendo una linda familia, pero esto no duró mucho. Aquella joven estaba acostumbrada a los lujos, pero Craigie no podía cumplírselos, ya que solo trabajaba en fiestas infantiles como payaso, y esto no le daba muchas ganancias. Fue así que la mujer lo abandonó y se fue con un médico. Se dice que él veía desde lejos en aquel parque cómo aquel hombre jugaba con su hijo, quien lo llamaba padre, palabra que él no alcanzó a escuchar de boca de su hijo hacia él. Craigie amaba a los niños, por eso fue tan duro para él que lo alejaran de su hijo. Cayó en el alcohol y cada vez tenía menos trabajos. Un día lo contrataron de un jardín de niños para hacer una excursión. Debía llevarlos a ellos y a las tutoras a un lago. Le pasaron un bus, el cual él manejaría sin tener mucha experiencia. Pero él, como necesitaba el dinero, aceptó. De regreso de aquel viaje, creí que perdió el control de este, cayendo a un barranco, en donde perdieron la vida 3 niños. Las tutoras denunciaron que creí que había bebido algo de alcohol y que debido a esto habían muerto los 3 niños. Los padres enloquecidos hicieron justicia por sus manos. Entraron a la cárcel a las 3 de la mañana con el permiso de los guardias, a quienes les dieron una cuantiosa propina. Al llegar dicen que Craigie lloraba muy arrepentido por la culpa que sentía, pero esto a los padres no les importó. Uno de ellos le picó los ojos con una navaja reventándoselos. Luego un segundo le rebanó la cara, dibujándole una sonrisa de oreja a oreja, y el tercero se ensañó dándole innumerables puñaladas en el corazón mientras gritaba, no tanto por el dolor físico, sino por morir sin haber recuperado a su hijo, según decían los que escucharon sus gritos. Cuando lo trajeron aquí, tenía la cara totalmente destrozada y el pecho abierto. Del corazón no quedaba nada. Desde aquella noche sabemos que él está aquí. Muchas veces lo hemos escuchado reír y en otras ocasiones llorar, llamando a su hijo Martín. Al escuchar la historia no pude evitar conmoverme. Yo estaba esperando un hijo que, aunque aún no nacía, ya sentía amor por él. Al solo imaginar no poder verlo, me producía un dolor en el corazón. Ya sabiendo la historia, no le temería su presencia, pensaba equivocadamente. En las siguientes noches hubieron más manifestaciones. Ya no solo aparecían caramelos con larvas, sino también otras alimañas. Ya no solo lo escuchaba llamarme, sino que sentía sus ataques. De la nada sentía una angustia que me hacía llorar como un niño pequeño. A veces ira y pensamientos psicóticos de desesperación. No conforme con esto, comencé con ataques físicos. Me empujaba. En un par de ocasiones me lanzó de las escaleras.
pero lo que más me aterró fue cuando sentí sus manos en mi cuello y pude verlo de frente con sus ojos reventados y su sonrisa de oreja a oreja. Presionó mi cuello tan fuerte que pensé que moriría en ese momento. Mis lágrimas cayeron y entre susurros le pedí que me dejara vivir para conocer a mi hijo. En ese instante me soltó y caí al suelo, desmayándome, viendo cómo se alejaba de mí. Ese mismo día renuncié a la morgue. No podía seguir arriesgando mi vida. Además, mi hijo ya estaba por nacer y con Karina ya nos habíamos casado. Al pasar los meses, ya casi me había olvidado de mis experiencias siniestras. La llegada de mi hijo llenó mi corazón y todos mis pensamientos. Además, conseguí un nuevo trabajo en una clínica en donde me pagaban bien y me daba tiempo para hacer los últimos pasos para terminar mi carrera y poder recibirme. Todo andaba bastante bien, pero cierta noche desperté de madrugada por el sonido de la característica música de circo, pero entonada siniestra, que provenía de la habitación de mi hijo. Lo primero que hice fue mirar al monitor de la cámara de su habitación. Mi corazón se paralizó y la sangre se me congeló. Sentí el peor miedo que nunca antes había experimentado. Ahí en la pantalla veía a mi hijo sonriendo mientras Craig y el payaso le hacía malabares con pelotas de colores para luego tomarlo en sus brazos. Al ver la cara de mi bebé cerca de ese rostro monstruoso, me horrorizó. Me levanté y corrí a su habitación, pero al llegar no encontré nada más que el olor a podredumbre y una de sus pelotas de colores sobre su cuna. Tomé a mi hijo en brazos y lo apreté fuerte contra mi pecho. No soportaría perderlo, pensé en ese momento, y recordé el dolor de aquel padre. Lo llevé a mi habitación y lo acosté a mi lado. Esa fue la primera noche de muchas en que desperté por el sonido de esa musiquita. Esto ya se estaba saliendo de control. No podía permitir compartir a mi hijo con aquel ente, por lo que busqué una solución. Sabía en mi interior lo que necesitaba aquel hombre, puesto que él me hacía sentir su necesidad. Comencé a averiguar acerca de su hijo. Tuve suerte y en un par de días logré hablar con él. Daba la casualidad que su padre, el médico, trabajaba en la misma clínica en donde estaba yo. En un principio no me creyó y pensó que lo quería engañar. Él ya no era un niño, puesto que de esto ya habían pasado muchos años. Era un joven de aproximadamente 22 años. Le dije que me comprendiera, que no era un juego, que solo quería salvar a mi hijo. Después de un rato de silencio, me dijo que hablaría con su madre. Le dejé mi número de celular y le dije que esperaría su llamada. Esa misma noche me llamó y quedamos de juntarnos al otro día para ir al cementerio. Parados enfrente de la tumba de Kreiki, la cual estaba muy abandonada, apenas se podía distinguir su nombre, pero tenía una vieja fotografía de él vestido de payaso. Martín, su hijo, se presentó y lo reconoció como su padre. Le dejó unas flores y le encendió unas velas. Desde aquel día no volvimos a ver a Kreiki. Supongo que encontró su paz. De mi hijo se despidió la última noche con un caramelo, pero este no tenía larvas. De este episodio de mi vida ya han pasado unos años, pero aún no olvido cada una de las sensaciones que viví. Además,
Sé que mi hijo también lo recuerda, porque siempre lo dibuja con una gran sonrisa, pero a diferencia de lo que yo recuerdo, mi hijo lo dibuja con una mirada de paz y una cara agradable. Supongo que a él se le presentaba de esa forma, como un payaso agradable y alegre. Detrás de la sonrisa de aquel payaso se escondía un gran dolor, el dolor de haber perdido a su familia. Nunca fue un mal hombre, pero pagó en manos de quienes eran padres de familia cegados por el dolor de también haber perdido a sus hijos. Nunca sabremos qué hay detrás del dolor de un corazón que sufre, ni a lo que podemos llegar a ser por venganza o por el dolor de perder a un hijo en manos de otra persona. Si esta historia fue de tu agrado, regálame un pulgar arriba. ¿Quieres enviarme tu historia? Los enlaces los encuentras en la descripción del canal o de cada video. De antemano, muchas gracias. Nos escuchamos pronto en un siguiente video.